if f if f if f Si f de x igual el integral de 6t al segundo más 3t, 2 de 0 a x, entonces queremos encontrar f' de x, f' de 2 y f doble prime. Así que una manera de enfoque esto sería evaluar este integral y entonces encontrar el derivado del resultado. Pero también podemos determinar f' of x aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo establecido aquí, donde si f es continuo en un intervalo abierto que contiene una constante, entonces para cada x en el intervalo el derivado con respecto a x de la integral de f de t de a x es igual a f de x mirando a la integral. Aviso: como el límite inferior de integración es una constante donde a está en un intervalo donde f es continuo, el límite superior de integración es x, ¿cuál es la misma variable en la que estamos encontrando el derivado con respecto? Para encontrar el derivado de este integral simplemente sustituyemos x por t en f. Volviendo a nuestro ejemplo, si el integral es igual a f, podemos decir que f' de x sería igual al derivado con respecto a x del integral. Aviso: como este integral se adapta al formulario en nuestro teorema y, por lo tanto, para encontrar el derivado de este integral sustituimos x por t, el cual nos daría 6x al segundo más 3x, 2. Así que, de nuevo, f' de x igual 6x al segundo más 3x, 2, y, por tanto, f' de 2. Sustituiremos 2 por x. Eso será 6 por 2 cuadrados más 3 por 2, 2. Tenemos 4 por 6, eso es 24 más 6, eso es 30, 2 igual 28. Y ahora para encontrar f doble prime, encontraremos el derivado del primer derivado, que sería 12x más 3. Aplicando la regla de potencia de la diferenciación. Pero también tomamos el tiempo para encontrar f de x evaluando este integral, y luego encontraremos el derivado para verificar f' de x es correcto. Y vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Así que encontraré primero el antiderivativo, que sería 6xt al tercero dividido por 3 más 3xt al segundo dividido por 2, 2t. Evaluamos esto en x y 0. Primero simplifique esto pensamiento. Esto sería 2t al tercero más 3 2t al segundo, 2t. Primero sustituiremos x y luego sustituiremos a 0. Así que cuando t iguale x, tenemos 2x al tercer más 3 2x cuadrado, 2x. Y cuando t es 0, tenemos 0. Así que ahora sabemos que f de x igual 2x al tercer más 3 2x cuadrado, 2x. Y, por tanto, ahora podemos encontrar f' de x, que solo sería 2 por 3x al segundo más 3 2 por 2x, 2 por 1. O solo 2. Así que aviso f' de x igual 6x al segundo más 3x, 2. ¿Cuál es lo mismo que encontramos al aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, como vemos aquí? Espero que esto te haya resultado útil.